Nadie pensó que Babilonia caería. Era la joya del imperio, la ciudad que desafiaba los cielos con sus murallas, sus jardines suspendidos y su arrogancia. Sus reyes se creían inmortales. Pero en una sola noche, mientras el vino corría por los banquetes y los sacerdotes danzaban ante ídolos mudos, el rugido de los medos y los persas perforó las puertas como si el juicio hubiera despertado. El rey Belsasar fue asesinado. La sangre de la dinastía de Nabucodonosor se evaporó como humo, y en su lugar, el anciano Darío, gobernador de Media, tomó el trono de un imperio que aún ardía por dentro. Pero Darío no era un conquistador impulsivo. Era estratega, calculador. Sabía que para gobernar las ruinas de Babilonia, debía ganarse la lealtad de sus sabios. Entre ellos, uno brillaba con un resplandor que no era humano. Daniel, el hebreo. El hombre que interpretaba sueños, leía señales y caminaba sin miedo entre reyes y tiranos. Darío lo observó en silencio. No tardó en elevarlo por encima de los sátrapas, otorgándole una autoridad que despertó recelo y odio. Porque mientras Daniel ascendía, otros caían en la sombra. Y en la sombra, crece el veneno. Si esta historia ya está encendiendo algo en tu interior, si sientes que no es solo un relato antiguo, sino un eco que aún resuena, entonces apóyanos. Dale like, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que necesite recordar que el poder no siempre está en el rugido, a veces está en el silencio de un justo. Darío dividió el reino en provincias y puso a 120 sátrapas a cargo. Pero sobre ellos, eligió a 3 gobernadores, y entre los 3, Daniel era superior. No por fuerza, no por riqueza, sino por algo que ni las leyes ni los tronos podían controlar, una sabiduría que no venía de este mundo. Mientras los funcionarios manipulaban cifras y se doblegaban ante ídolos, Daniel oraba 3 veces al día al Dios de sus padres. No se corrompía, no negociaba, no temía. Y eso, en un mundo de máscaras, es una amenaza. Desde los pasillos del palacio hasta las criptas del poder, empezó a gestarse una conspiración. Una traición envuelta en diplomacia, alimentada por la envidia y sellada por la sed de poder. Porque no podían matarlo con espadas. No podían desacreditarlo con pruebas. Así que eligieron otro campo de batalla, su fe. No se puede permitir que un extranjero gobierne sobre los nobles del imperio. Ese era el susurro que se deslizaba entre columnas, dicho en voz baja pero con veneno en cada sílaba. Daniel no era uno de ellos. No venía de sangre real, ni había nacido bajo los dioses de Persia. Era judío, exiliado, viejo, pero su influencia crecía como fuego bajo la piel de los príncipes. Su sola presencia era una afrenta a la estructura de poder, y un peligro para los que construyeron sus carreras con intrigas y adulaciones. Las miradas, que antes lo saludaban con cortesía, ahora se endurecían. Los sátrapas lo vigilaban, lo estudiaban, buscaban alguna fisura en su conducta, un desliz, una trampa contable, un error legal. Pero no hallaron nada. Daniel era impecable. No por astucia política, sino porque su lealtad no se inclinaba ante ningún hombre. Su integridad era un muro que no podían escalar. Fue entonces cuando comprendieron que no podían derribarlo como a los demás. Tendrían que torcer el hierro de su fe. Los príncipes se reunieron en secreto. Y uno de ellos dijo: no encontraremos falta alguna contra este Daniel, a menos que sea en la ley de su Dios. Y ese fue el plan. No lo atacarían con espadas ni con calumnias. Usarían su fe como un cuchillo en su contra. Forjarían una ley que lo pusiera en conflicto con su conciencia. Y cuando lo atraparan orando, el mismo Darío que lo favorecía, tendría que condenarlo. La conspiración se puso en marcha con precisión quirúrgica. Los líderes del reino, fingiendo lealtad, se presentaron ante Darío con una propuesta envenenada, un decreto real que consolidara su poder. Durante 30 días, nadie en todo el imperio podría orar ni pedir nada a Dios o hombre alguno, salvo al propio rey. Quien desobedeciera, sería arrojado a la cueva de los leones. Era la trampa perfecta. Irrevocable según la ley de los medos y los persas. Una ley que ni el rey mismo podía revocar. Darío, halagado, no vio la trampa. Firmó el decreto con su sello imperial y sin saberlo, condenó al único hombre justo de su reino. El decreto fue proclamado con trompetas. Los escribas lo tallaron en piedra. En cada provincia del imperio, la orden se repitió como un eco autoritario. Por 30 días, nadie debía elevar súplica alguna a ningún dios o ser humano, excepto al rey Darío. Era una ley absoluta. Sellada por el poder de los medos y los persas, una ley que no podía ser revocada,
ni siquiera por la voluntad de quien la firmó. Pero había una casa. En lo alto de la ciudad, en una calle silenciosa de ladrillos calientes por el sol, vivía un anciano que no tembló ante la ley de los hombres. Su nombre era Daniel. Y cuando supo que el edicto había sido firmado, no se escondió. No huyó. No pidió consejo. Subió a su habitación, abrió las ventanas que daban hacia Jerusalén, se arrodilló como siempre lo hacía, y oró. No fue una oración desesperada. Fue firme, serena, cargada de gratitud. Porque Daniel no servía a Dios por conveniencia. Lo conocía. Lo amaba. Y estaba dispuesto a morir fiel. Los conspiradores espiaban desde lejos. Su trampa había funcionado. Vieron las ventanas abiertas. Vieron el cuerpo inclinado. Vieron los labios que se movían. No hubo temor en ellos, sino júbilo maligno. El justo había sido capturado por su justicia. Esa misma tarde, irrumpieron en el palacio. Se inclinaron ante el rey, con aparente respeto, le recordaron la ley. Oh rey Darío, ¿no firmaste tú un decreto que prohíbe toda oración, salvo a ti, por 30 días? Así es, respondió el rey, sin saber que estaba a punto de ser atrapado en su propia firma. Pues ese Daniel, dijeron con frialdad, no te hace caso. Ni a ti ni a tu decreto. Hoy mismo oró 3 veces a su Dios. El rostro de Darío se oscureció. No de ira, sino de angustia. En ese instante, comprendió. Había sido manipulado. El decreto no era una celebración de su poder, era una emboscada para destruir al único hombre que él verdaderamente respetaba. El trono ya no le parecía tan alto. Las columnas del palacio, que antes se alzaban como símbolos de poder, ahora parecían jaulas de piedra. Darío caminaba en círculos, con el rostro pálido y la mente en guerra. No era un rey débil. Había conquistado reinos, dictado sentencias, firmado tratados. Pero esa tarde, descubrió lo que significaba gobernar con las manos atadas. Y no por fuerza extranjera, sino por el peso implacable de una ley que él mismo había sellado. Intentó salvarlo. Desde el primer rayo de sol hasta el último, buscó vacíos legales, cláusulas, excepciones. Convocó a sus escribas, interpeló a sus sabios, exploró cada grieta posible en la estructura jurídica de su reino. Pero no había salida. Los príncipes lo observaban desde las sombras, listos para acusarlo de debilidad si se atrevía a romper su propia palabra. ¿Y Daniel? Daniel no pidió clemencia. No envió mensajes al rey. No buscó una audiencia privada. Solo oró. Como si supiera que el destino no se negocia con argumentos, sino con fe. Cuando cayó la noche, Darío se detuvo frente a la entrada de la cueva. Los rugidos de los leones se escuchaban a lo lejos, como una sentencia viva. Con voz quebrada, miró a Daniel y dijo: que tu Dios, a quien sirves continuamente, sea quien te libre. No hubo ceremonia. No hubo aplausos. Solo el crujido de la piedra al ser rodada. Daniel fue arrojado al abismo. La cueva fue sellada con el anillo del rey y de sus nobles, para que nadie alterara el destino. Y luego, el silencio. Darío regresó al palacio, pero no encontró descanso. No probó alimento. No permitió música. No habló con nadie. Solo esperaba. Como quien sabe que el destino de un reino puede cambiar no por ejércitos, sino por la fidelidad de un solo hombre en la oscuridad. No hay sonidos como los que habitan una cueva de leones. No es solo el rugido, es el soplo caliente del aliento salvaje, el crujir de huesos lejanos, el silencio tenso que precede al ataque. Allí no hay discursos. No hay súplicas. Solo la certeza de que estás a merced de criaturas cuyo instinto es devorar. La piedra se cerró detrás de Daniel como el telón de una tragedia final. La oscuridad lo envolvió. Pero no tembló. No gritó. No corrió. Porque lo que Daniel temía no eran las fauces de leones, sino apartarse del Dios que siempre lo había sostenido. Se arrodilló. No para despedirse, sino para confiar. Y entonces, ocurrió lo que nadie vio, pero que la historia no pudo callar. Un ángel descendió. No con espadas, ni con fuego. No con estruendo ni alas extendidas. Sino en silencio. Como una brisa dentro de una tumba. Y uno por uno, los leones bajaron la cabeza. Su furia fue apagada. Sus garras se hicieron inútiles. No porque Daniel tuviera poder, sino porque la obediencia mueve el cielo. Mientras tanto, en su palacio dorado, Darío no cerró los ojos. Se tumbó, pero no durmió. Ayunó, pero no por religión, sino por angustia. No pronunció sentencia, no recibió embajadores, no permitió música.
Toda su realeza se rindió ante una única incertidumbre: ¿viviría Daniel al amanecer? No era solo una noche. Era la noche más larga del imperio. La noche donde el trono fue inútil, donde la ley fue una cadena, y donde la fe de un anciano fue más fuerte que las mandíbulas de 10 bestias hambrientas. Y en ese abismo, Dios estaba presente. El cielo apenas comenzaba a teñirse de luz cuando Darío se levantó de su tormento. No esperó a sus criados. No llamó a su escolta. Corrió. Sus pasos resonaron por los pasillos fríos del palacio, descendieron escaleras, cruzaron patios, hasta llegar a la cueva sellada. Aún cubierta por la piedra, aún marcada por los anillos que cerraban el destino. Y entonces, con voz temblorosa, pero cargada de una esperanza que no se atrevía a nombrar, gritó hacia el abismo: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿ha podido tu Dios, a quien sirves continuamente, librarte de los leones? Hubo un instante que pareció eterno. Un vacío de sonido, una pausa en el tiempo. Nadie respiraba. Nadie hablaba. Y desde dentro, desde lo profundo de la cueva donde solo debía haber cadáver y silencio, una voz respondió: Oh Rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, y cerró la boca de los leones. No me hicieron daño, porque fui hallado inocente ante él, y tampoco contra ti he cometido falta. Las manos del rey temblaron. El milagro era real. La ley no había podido matar la fe. El juicio no había alcanzado al justo. Los leones no pudieron devorar a quien caminaba con el cielo. Darío ordenó que removieran la piedra. El sol penetró la oscuridad. Y Daniel emergió, no herido, no roto, no vencido. Su ropa no estaba desgarrada. Su carne no llevaba marcas. Solo sus ojos cargaban un brillo que no era de este mundo. Los sabios del reino quedaron en silencio. Los príncipes palidecieron, porque lo imposible se había hecho visible. Y nadie, desde aquel día, pudo negar que el Dios de Daniel estaba vivo. La misma piedra que selló la cueva, ahora sellaría un destino opuesto. Porque en el reino de Darío, la justicia no era un ideal flotante, era una espada que caía tarde, pero no fallaba. Y esa mañana, mientras Daniel respiraba el aire del amanecer, sus acusadores palidecían. Darío no necesitó consejo. No pidió pruebas. No organizó un juicio. La evidencia estaba viva frente a él, y el milagro hablaba más fuerte que cualquier argumento. Miró a los hombres que lo habían manipulado. Miró sus rostros de poder quebrado, sus ropajes que ya no escondían el veneno de sus lenguas. Y dio una orden. Los mismos príncipes que exigieron la muerte de un justo, serían entregados a la misma sentencia que habían diseñado. Ellos, sus esposas, y sus hijos. No por crueldad, sino porque en aquel mundo, las conspiraciones eran una lepra que se transmitía por generaciones. Y el reino no podía tolerar más traición disfrazada de ley. Fueron arrojados a la cueva. Pero esta vez, no hubo ángel. No hubo silencio. No hubo protección. La escritura es clara: antes de tocar el suelo, los leones ya los habían destrozado. Como si la misma furia que fue retenida por una noche, hubiera despertado multiplicada. Como si las fauces de las bestias hubieran reconocido la diferencia entre inocencia y perversión. El imperio tembló. Las plazas murmuraban. Los corredores del palacio guardaron luto, no por los muertos, sino por el peso de lo que habían presenciado. Porque no era solo la caída de unos hombres, era el aviso de que el cielo no se deja usar como herramienta de ambición. Y Daniel, aquel anciano que solo quería orar en paz, fue elevado más alto que nunca. Su nombre cruzó provincias. Su testimonio fue repetido en mercados, en plazas, en templos y en hogares. Ya no era solo un sabio hebreo. Era el hombre que sobrevivió a los leones. Y no por fuerza, sino por fidelidad. Darío ya no era el mismo. Había gobernado imperios, dictado leyes, firmado alianzas, pero nada lo había sacudido como aquella noche sin sueño y aquella voz que emergió desde las entrañas de la muerte. Lo que presenció no fue un truco, ni una coincidencia. Fue un acto de poder puro. Un milagro que ningún dios de piedra, ningún ídolo babilónico, había jamás producido. Y entonces, tomó su pluma, suscribió un nuevo decreto, esta vez no por vanidad, sino por reverencia, y lo hizo proclamar en cada lengua, en cada rincón del reino, desde la ribera del Eufrates hasta los límites del Indo. Paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta orden, que en todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante el Dios de Daniel. Porque Él es el Dios viviente, permanece para siempre, su reino jamás será destruido y su dominio no tendrá fin. Él salva, Él libra,
Él hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. No fue una simple proclamación. Fue un reconocimiento público de lo invisible. El imperio, que antes exigía obediencia a hombres, ahora se inclinaba ante un Dios que nadie podía encerrar en templos ni limitar con estatuas. El nombre de Daniel fue exaltado, no solo entre los vivos, sino entre los que buscaban algo real en medio de tanta idolatría. Y así, en la historia escrita por reyes, guerreros e imperios, se grabó el nombre de un anciano fiel, y el Dios que cerró bocas para abrir corazones. La Biblia dice que un ángel fue enviado, pero no dice su nombre. No describe su rostro, ni sus alas, ni su voz. Solo sabemos que vino, cerró bocas, y desapareció. Y quizás, eso es lo más poderoso. Un mensajero que no reclama mérito, que no exige gloria. Un servidor del Altísimo que actúa, y calla. Pero en las tradiciones antiguas, en los pergaminos olvidados y las historias que los sabios compartían en voz baja, ese ángel tenía rostro. Algunos lo llamaban Malaj Elohim, el mensajero del Dios único. Otros, en textos apócrifos hebreos, susurraban que era Miguel, el príncipe celestial que defiende al pueblo de Israel en tiempos de peligro extremo. Según ciertas tradiciones rabínicas, el ángel no solo cerró las bocas de los leones, sino que habitó la cueva con Daniel. Se sentó a su lado. Le habló del trono eterno. Le recordó los días de Jerusalén. Algunos relatos dicen que una luz cálida llenó el lugar, que los rugidos se convirtieron en eco distante, que el tiempo se detuvo mientras la gloria de Dios cubría aquel lugar como un velo invisible. También hay quienes afirman que los leones no solo fueron detenidos, sino transformados. Que, por esa noche, sus ojos se suavizaron, que recostaron sus cabezas en tierra como si adoraran. Que reconocieron, no a Daniel, sino a la presencia que lo acompañaba. Y en la simbología profética, ese ángel representa más que un protector. Representa el silencio de Dios que actúa cuando los hombres ya no pueden hacer nada. Es el brazo invisible que sostiene, la justicia que no grita, el poder que no necesita aplausos. Porque muchas veces, el verdadero milagro no es lo que se ve, sino lo que permanece oculto, pero cambia todo. Así fue esa noche. No hubo truenos, ni terremotos, ni relámpagos. Solo una cueva, un profeta, y un ángel que no necesitó decir su nombre. Daniel no fue héroe por haber sobrevivido. Fue héroe por haber obedecido. Porque la verdadera grandeza no está en desafiar bestias, sino en no traicionar la fe cuando todos esperan que te rindas. No gritó. No protestó. No buscó aprobación. Solo se arrodilló, como siempre lo hacía. Y eso fue suficiente para estremecer un imperio, cerrar fauces salvajes y cambiar la historia. Tal vez ese sea el mensaje más profundo de esta historia, que no siempre la victoria se ve como un ejército ganando una guerra, o un milagro con fuegos y truenos. A veces, la mayor victoria es un anciano solo, en una habitación abierta al cielo, hablando con su Dios, sabiendo que eso puede costarle la vida. Daniel vivió en una tierra que no era la suya. Sirvió a reyes que no adoraban a su Dios. Fue víctima de una ley que lo condenaba por hacer lo correcto. Pero ni la política, ni las amenazas, ni los rugidos lo apartaron de su propósito. Porque él sabía algo que muchos olvidan, que más vale caer por ser fiel, que vivir traicionando lo que uno cree. Y hoy, cuando los leones no siempre tienen garras, pero sin nombres distintos, miedo, presión, silencio, desprecio, la pregunta permanece. ¿A quién serviremos cuando nadie nos ve? ¿Qué haremos cuando ser fiel nos cueste el aplauso, o incluso la vida? La historia de Daniel no termina en la cueva. Vive en cada persona que decide mantenerse firme cuando el mundo grita que se rinda. Vive en quienes oran aunque se burlen. En quienes obedecen aunque pierdan. En quienes prefieren el peligro con integridad, que la seguridad con cobardía. Porque hay batallas que se ganan de rodillas. Y hay bocas que solo se cierran cuando Dios decide actuar. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó que la fe no es un refugio débil, sino una fuerza que desafía lo imposible, entonces haz algo con ese sentimiento. Dale like a este video, suscríbete al canal y comparte este contenido con alguien que esté frente a sus propios leones. Porque el milagro sigue siendo posible. Porque el cielo sigue enviando ángeles, incluso en silencio.